Amados, muy buenos días. Dios les bendiga a todos. Qué rico volver a encontrarnos hoy domingo. Qué bueno que usted nos permita entrar en su casa, allí donde sabemos que está juntamente con su familia. Quisiera darle algunos anuncios importantes para que usted sepa hacia dónde va nuestra iglesia y qué eventos próximos tenemos. El 5 de julio tenemos nuestra nueva campaña, Prosperando en la Adversidad. Y recuerda que podemos prosperar en la adversidad porque las promesas de Dios son para los tiempos difíciles. Y en esos tiempos difíciles es que Dios se glorifica. Julio 5. Y el siguiente anuncio es que tenemos una vigilia para el 3 de julio, viernes 3 de julio, vamos a estar a partir de las 9 de la noche gozándonos en la presencia del Señor. Así que invita a tus amigos, invita a tu familia, conéctate con nosotros que vamos a pasar un tiempo de bendición, vamos a pasar un tiempo supremamente especial. Viernes 3 de julio tenemos nuestra vigilia, no te la vayas a perder. Igual, ahora mismo están apareciendo ahí al final nuestra cuenta de ahorros para que tu generosidad llegue hasta la iglesia. La iglesia continúa avanzando y continúa necesitando de tu generosidad. Vale, Dios te bendiga. Bien, ahora te invito para que juntos oremos y coloquemos delante del Señor todas nuestras cargas y todas nuestras... El Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y también que el Señor escucha el clamor de su pueblo. Cierra tus ojitos ahí donde tú estás juntamente conmigo y oremos. Padre, amado Rey, gracias te damos por este privilegio, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por cada casa, cada hogar, cada familia, cada persona, Señor. Cada persona que se conecta, Señor, Padre de la Gloria. Yo te pido una bendición especial, Señor, en esta hora para cada familia de tu iglesia, Señor. Una bendición de provisión, Señor, de provisión, de puertas abiertas, Señor, para hombres y mujeres que están buscando un empleo, Señor, para hombres y mujeres que necesitan una oportunidad. Padre, yo te pido que abras las puertas, Señor, de bendición para cada familia y no haya ningún faltante en tus hijos, Señor. Colocamos nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras ansiedades, Señor, nuestras frustraciones y también nuestros sueños delante de ti, Señor, para que tú obres, Señor, para que tú hagas un milagro, Señor, y tú nos sorprendas, bendito Padre de la Gloria. Yo te pido también en esta hora que bendigas, Señor, a las personas que están en la UCI, Señor, que están en la UCI, las personas, Señor, que están contagiadas con la COVID, las personas, Señor, que están postradas, los ancianos, Señor, personas, Padre de la Gloria, que necesitan una restauración en su salud. Yo te pido, Padre de la Gloria, que hagas un milagro en sus vidas, en sus cuerpos, Señor, y los sanes y los restaures, bendito Padre de la Gloria. No importa dónde estén, no importa si los conocemos o no los conocemos, Señor, nosotros los colocamos delante de ti porque tú sí los conoces, Señor. Padre, sánale, Señor, por tus llagas, Padre de la Gloria. Y pedimos, Señor, una bendición para tu iglesia, Señor, para que todas las iglesias pronto nos podamos volver a reunir, Señor. Padre, pedimos por tu iglesia para que, a pesar de que no estamos aquí, haya un avivamiento, no nos enfriemos, Señor. Padre, y tu Espíritu Santo esté con nosotros. Le damos toda la honra y la gloria a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, iglesia, muy bendecida, honrada y feliz de poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana, en este domingo especial. Hoy vamos a hablar sobre la vergüenza de Naamán. Y vamos a ir entonces a ese pasaje tan conocido por todos, Segundo de Reyes, capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 9 hasta el 14. En ese tramo de la historia vamos a ocupar la predicación de esta mañana. Dice la palabra del Señor: y Naamán con sus caballos, con su carro,
y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, otras versiones dicen alguna cosa difícil, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Le pido que me acompañe a orar, por favor, en este momento. Pidamos la dirección y pidamos la unción del Espíritu Santo de Dios en esta predicación. Poderoso Espíritu Santo, tú eres quien unge y da vida a la palabra y la hace viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y oramos en esta mañana, Señor, que esta palabra sea propicia, sea pertinente, que esta palabra sea dirigida, que esta palabra sea sembrada. Pídele al Espíritu de Dios que siembre su palabra, que no se te olvide, sino que ella haga la obra para la cual Dios la enviará a tu corazón en este día. Dile conmigo, Señor, que mi corazón sea buena tierra, que mi corazón sea tierra fértil, no estéril, en la que tu palabra cae y da fruto, y fruto abundante y permanente, Señor. Abre mis oídos espirituales, abre mi entendimiento espiritual y háblame, Señor, porque quiero escuchar tu voz en la predicación de hoy. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amados, quiero comenzar este sermón diciendo que cuando Naamán, el general sirio, vino corriendo con sus caballos y su carro y se paró en la puerta de la casa del profeta, lo hizo porque dice la Escritura que era leproso y necesitaba ser sanado. ¿Qué le quiero decir con esto? Su motivo, su único motivo para conectarse a la iglesia del Nazareno debe ser el de escuchar el Evangelio y recibir el remedio por el cual su enfermedad espiritual puede ser sanada, puede ser eliminada. Solo la palabra de Dios tiene el poder sanador para limpiar cualquier lepra que pueda haber en su vida. No debe importarle si el médico que Dios utiliza para llevarle medicina hasta usted es hombre o es mujer, si es de su agrado o no. Quiero pedirle en esta mañana de manera especial que reciba la medicina que Dios le quiere dar hoy y se la tome como la palabra de Dios dice que se la debe tomar, no como a usted le parezca. Y recibirá la sanidad que tanto necesita. Le doy mi palabra que usted se sentirá diferente, aliviado, se sentirá fortalecido por la palabra, se sentirá lleno de paz sobrenatural, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sentirá que su fe aumenta y crece
usted sentirá la sanidad sobrenatural que Dios le dará en esta mañana. Y la razón por la que quiero empezar diciendo esto es porque usted puede perderse de lo extraordinario que Dios puede hacer a través de un instrumento ordinario. Naamán por poco se pierde del extraordinario milagro de la sanidad de su lepra, porque sus expectativas no se estaban cumpliendo. Él tenía unas expectativas y esto se debía al orgullo que había en su corazón. ¿Sabe? Él fue atacado, Naamán fue atacado por estos dos aliados de Satanás, el orgullo y el cuestionamiento. Hacia allá me llevaba el Espíritu Santo de Dios cuando miraba esta historia, que la he leído y releído muchas veces. Pero en esta ocasión, el sentido que Dios le quiere dar a esta enseñanza quiere llevarnos a el orgullo espiritual y al cuestionamiento del cumplimiento de la promesa de Dios. Estos aliados de Satanás harán que nosotros no podamos avanzar, no podamos ser sanados, no podamos conquistar y no podamos alcanzar las promesas que Dios ya ha sellado con su preciosa sangre. Y es por esto que del orgullo y el cuestionamiento, estos mensajeros del diablo, que también te van a atacar a ti como atacaron a Naamán, vamos a hablar de ellos, a desenmascararlos en esta mañana con la ayuda del Señor. Quiero comenzar con el orgullo. El orgullo se apoderó de Naamán cuando Naamán exclama en 2 de Reyes capítulo 5, si tú puedes mirar conmigo el versículo 11, él dice, la palabra dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. El Señor me mostraba, iglesia, que Naamán está hablando desde el orgullo. Él está hablando desde el orgullo. Cuando usted piensa que no hay nada emocionante en la predicación, que no hay nada extraordinario en la enseñanza, que es casi lo mismo domingo tras domingo y culto tras culto, que no hay nada novedoso que le provoque un estímulo a su intelecto o algo original que despierte su curiosidad, y usted siempre quiere escuchar revelaciones y misterios y los mejores predicadores y las enseñanzas más profundas y novedosas y las prédicas más increíbles que usted pueda encontrarse en internet, en YouTube o cualquiera que sea el medio que usted utiliza ahora para alimentar espiritualmente su fe. Usted está quizás sin darse cuenta cayendo en orgullo espiritual. En esa avidez por aprender, usted puede caer en el orgullo espiritual porque la palabra de Dios es sencilla, hasta los niños la pueden entender, pero eso no significa que ella sea superficial. Una cosa es que sea sencilla, que el mensaje sea claro, diáfano, transparente, simple y fácil. Y otra es que ella sea superficial, ella es profunda, ella es preciosa, pero ella está dada de manera muy sencilla y muy clara. Y tal vez usted, sin darse cuenta, quiere saber más y conocer más y adentrarse más. Y en esa búsqueda, en estos tiempos virtuales, ¿verdad?, donde usted puede tener muchos pastores y maestros que lo doctrinan y lo dirigen y lo guían y le enseñan, usted puede caer fácilmente en alguna doctrina adulterada, exagerada y excéntrica, que le fascine, que lo asombre
y que por ahí derecho lo extravíe. Le repito, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que predicamos, es sencillo, no superficial, pero sí sencillo. Y siempre está basado y centrado en que domines tu carácter, domines tu mal genio, controles el diálogo interno negativo que siempre tienes en tu cabeza, controles tus pensamientos, mejores tus relaciones, aprendas a servir en la obra, aprendas a diezmar, que perdones, que te disciplines en la oración y en la meditación de la palabra de Dios. Ese es el ABC que debes perfeccionar antes de ir al X, Y y Z. Pero tú quieres algo que te asombre, algo que te parezca muy difícil, algo que te parezca muy enmarañado y confuso y que sea difícil de entender, de interpretar, y por allí alguien que salga con alguna doctrina súper complicada, tú dices qué unción, qué maestro, cuando en realidad puede ser un falso profeta y un falso predicador de la palabra, que lo que va a hacer es armarte una confusión allí, una mezcla de cosas, y tú vas a terminar absolutamente confundido. Yo te pido que tengas una cobertura, una iglesia y un pastor. Yo te pido que tengas un fundamento, que seas 100% nazareno, que entiendas que tu iglesia es una iglesia de sana doctrina y que no subestimes ni menosprecies ni compares a tu iglesia o a tus pastores con los super, hiper, mega, ultra, archi reconocidos y famosos pastores de talla internacional, porque este Eliseo de manera sencilla y de manera fácil le da una orden, se la envía por medio de su siervo Giezi a este ilustre, respetado y poderoso hombre sirio, y le dice que se sumerja 7 veces en el río Jordán y que será sano. Pero sabe, él se defrauda de ese mensaje tan sencillo, tan fácil. Él no puede creer que de una manera tan básica él reciba su milagro, pero es justamente eso lo que Dios hace. Y es que cuando la palabra de Dios es tan sencilla y clara, corres el riesgo de no atenderla, de no darle la importancia. Parece que entre el predicador más grite y más tiemble y más se sacuda y más hable en lenguas y más cosas raras explique y más terminología extraña use, más unción, poder, sabiduría tiene. No es cierto, no es cierto. Si el predicador te predicara algo profundo, algo nuevo y extraño, algún tema difícil, intrincado, inclinarías tu oído y te interesarías. Entonces, déjame preguntarte en esta mañana, ¿cuánto más entonces cuando la palabra de Dios te ofrece una manera sencilla y fácil por la cual tú puedes obtener el perdón de tu pecado? Tú puedes sanar tu enfermedad, tú puedes sanar tu lepra y tú puedes recibir tu milagro. Si lo intrincado y lo complejo y lo difícil atraen tu interés y tú persigues esos predicadores y esos maestros porque te parece que en tu iglesia no enseñan igual, no predican igual, no te instruyes igual, cuando todavía te falta tanto por manejar tu genio, tu temperamento, aprender a diezmar, aprender a perdonar, aprender a orar, aprender a meditar la palabra, aprender a servir en la obra. Todavía hay tanto que no manejas del ABC y ya quieres el X, Y, Z. ¿Sabes? Si lo intrincado y lo difícil atraen tu interés, ¿cuánto más deberían captar tu atención lo simple y lo fácil del mensaje de la palabra de Dios? Este Naamán era un hombre valiente, pero leproso.
¿Acaso no debió parecerle sencillo obedecer la fácil tarea que el mensaje le dio de sumergirse en un río? Fácil, era sencillo, pero tan sencillo que él lo rechazó. Y muchas veces la sencillez del mensaje que se predica en tu iglesia decepciona tus expectativas y te vas a lugares a los que no debes ir y escuchas mensajeros que no debes escuchar y están afectando tu mente, afectando tu fe, afectando tu ministerio y afectando tus relaciones. Los propios sirvientes de Naamán que lo acompañaron en el viaje le dicen en Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 13, le dicen: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? ¿Sabe? El orgullo espiritual no solo desestima una palabra sencilla, una palabra fácil, una palabra entendible, sino que el orgullo espiritual quiere hacer algo grandioso, algo que le cueste y que sea difícil para sentir que merece la bendición. Equivocadamente pensamos que lo mejor de Dios no puede ser por caridad. Equivocadamente pensamos que lo sobrenatural y lo mejor de Dios no puede ser fácil de adquirir. ¿Sabe? Es una regla universal que el hombre quiera hacer algo grandioso para merecer el favor de Dios. Si tú le pudieras preguntar a las antiguas religiones cómo los hombres podían ganarse el favor de sus dioses, descubrirías que ellos, por ejemplo, en la mitología griega, Sócrates enseñó y recomendó beber la copa de cicuta. La cicuta es un potente veneno en la enseñanza, en la filosofía griega. Y para Sócrates, esta era una manera honorable, valiente de morir. O había que ser tan valiente como los 300 espartanos en la batalla de Termópilas, que se abrieron paso a través de innumerables dificultades. Esto es algo digno de merecer el respeto y de merecer la atención. ¿Sabes? Esa es la vieja noción pagana y es muy similar en la actualidad. Hoy día, la religión hindú, por ejemplo, enseña que el hombre debe calmar la ira de Dios, debe alcanzar la aceptación de Dios y por eso debe torturarse a sí mismo. Ellos hacen penitencias inhumanas, increíblemente dolorosas y difíciles. Levantan un brazo, por ejemplo, días, arde, duele. Con el pasar de las horas no soportan el dolor de la circulación que no llega a la mano, pero así lo sostienen por días para castigarse, para flagelarse, para controlar la mente, para controlar el dolor, para obligarse, una cantidad de cosas. Ayunan, son flacos de tanto aguantar hambre y sacrificarse y hacen ayunos prolongadísimos para controlar la materia. Y hay una cantidad de sacrificios y torturas que las practican hasta el día de hoy. Porque en todas las religiones del mundo el hombre anhela hacer grandes sacrificios para curar la lepra espiritual que hay en su vida, pero no puede. Y la razón por la que no puede es porque solo el poder de Jesús, solo el amor de Jesús, solo el perdón que ofrece Cristo Jesús puede sanar nuestra lepra espiritual. La palabra del Señor enseña que de tal manera amó Dios al mundo
que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan en el capítulo 5, el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 24 dice: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Pero todos nos inclinamos de esta manera porque estamos llenos de orgullo espiritual. El hombre no quiere ser salvado por caridad. El hombre no puede concebir que una cosa tan simple como oír la palabra de Dios y creer en Jesucristo hará que sea perdonado y sea salvado. Hará que pase de muerte a vida. Hará que sea colmado de la bendición de Dios y que nada más pueda hacerlo. ¿Sabe? Solamente hay salvación en Jesucristo. Y no solamente es que hay una verdad, que hay salvación solamente en Cristo, sino que no hay salvación en ningún otro. La palabra de Dios es clara en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y el orgullo espiritual le dice al hombre que él puede alcanzar el cielo, alcanzar las promesas de Dios, alcanzar el favor de Dios con sus esfuerzos, con su justicia, con su bondad, con su buen comportamiento. Y esto es orgullo espiritual. Naamán quería que le pusieran una tarea difícil. Él era un hombre valiente. Naamán quería que le pusieran una prueba muy dura de cumplir, porque él era un hombre fuerte. Pero contrario de lo que él quería hacer para lograr su sanidad, enfrentar quién sabe qué prueba durísima, era sumergirse 7 veces en un río, en un riachuelo. En realidad el río Jordán era un río pequeño. Sumergirse 7 veces allí y ya. Algo tan sencillo y tan fácil. Cuando tú vienes a Cristo Jesús y cuando tú crees en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, y tú crees a la palabra de Dios con una fe sencilla del tamaño de un grano de mostaza, el poder de Dios vendrá sobre ti, romperá tus cadenas y te dará un nuevo corazón. Y no tendrás que hacer sacrificios. No tendrás que hacer esfuerzos humanos. No tendrás que ganarte la aprobación, el amor, la misericordia. No tendrás que pelear por las mejores y más grandes promesas de Dios para ti. No tendrás que luchar para que Dios te bendiga. A Él le placerá bendecirte. A Él le alegrará rodearte de favores y misericordias. A Él se deleitará grandemente en usarte, en llevarte a un lugar de excelencia, en sacarte del muladar y sentarte con los príncipes de la tierra, en abrir puertas que nadie podrá cerrar delante de ti. Tú te asombrarás de las puertas de bendición que Dios abrirá para ti a pesar de tu maldad, tu pecado, tus errores y tus fallas. Porque no tienes que hacer nada para que Dios te ame. No tienes que hacer nada para que Dios te acepte. No tienes que hacer nada para que Dios te bendiga. Lo único que debes hacer es creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, y saber que si crees en la palabra de Dios, has pasado de muerte a vida y no verás condenación.
Él romperá tus maldiciones. Él se olvidará de tus transgresiones pasadas. Él trazará un nuevo rumbo para ti. Él enderezará caminos torcidos. Él romperá tus cadenas y tus yugos. Él hará la buena obra, la terminará, esa buena obra que un día empezó en ti. Él será el pastor paciente, amoroso, tierno, delicado, que con su vara y su cayado no te azotará, no te golpeará, no te descalabrará, no te reventará, no te lastimará, sino que dice que Él te guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre, y que por torpe que seas, nunca te extraviarás de su camino, porque Él será tu camino. Él será tu verdad y tu vida. La verdad no es algo, la verdad es alguien, y ese alguien es Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y cuando tú decides creer en Jesucristo como tu único camino, tu única verdad y tu única vida, todas las bendiciones, los tesoros, las promesas, la vida eterna, toda la unción del Espíritu Santo, la presencia de Dios en tu vida, el amor de Dios derramándose sobre ti, las cosas buenas que Dios preparó desde antes de que tú nacieras para que anduvieras en ellas, vendrán a ti, te alcanzarán y te rodearán y las disfrutarás. No tienes que hacer nada difícil, no tienes que hacer nada que te cueste, porque el sacrificio póstumo, el sacrificio por excelencia, el sacrificio más grande que la humanidad ha tenido jamás en su historia, ya sucedió hace 2000 años en el Calvario. Cristo Jesús murió por ti, y esa es la demostración más grande del amor que Dios tiene por ti. ¿Qué sacrificio tuyo puede superar ese? ¿Qué obra de bondad puedes superar esa? ¿Qué puedes hacer tú para sumar a la obra salvadora, redentora de Cristo Jesús en el Calvario? ¿Sabe? ¿Acaso Dios te deberá algo por los diezmos que das? ¿O te agradecerá por tu bondad? Si muchas veces ni siquiera somos fieles en el diezmo. Somos tan mezquinos. Un hermano de la iglesia nos contaba que en una ocasión pasó por un drive-thru, un servicio en el carro del McDonald's que está sobre la avenida Roosevelt. Su hijo quería papitas a la francesa y estaba locamente antojado de papas a la francesa, y el papá le dijo: ok, te voy a regalar un paquete de papas a la francesa. Y entraron en el carro, pidió las papas a la francesa con hamburguesa y se las entregaron. Y cuando volvieron a coger la Roosevelt, el señor tomó una papa a la francesa del niño y se la comió, y el niño se enojó con su papá y le dijo: no me quites mis papitas. Y el papá lo miró y le dijo: la única razón por la que tú tienes esas papitas es porque yo te las di. La única razón por la que las estás disfrutando y estás cumpliendo un sueño que tenías de comerte las papitas, porque yo te las regalé. Te estoy pidiendo una papa y no estás dándomela con gozo y alegría, sino que estás pensando en una papa que no te vas a comer tú. Y muchas veces así somos con el Señor. Él nos da los sueños que anhelamos y nos lleva a lugares de honra, influencia y privilegio que alguna vez solamente soñamos tener y hoy son realidad en nuestra vida. Y nos cuesta sobremanera obedecer y dar al Señor, retribuir ese 10% que el Señor dice que le pertenece a Él. No estoy pensando que Dios me da el 90% y que es suficiente para mí, porque además Él promete retribuir ese 10%, sino que estoy pensando en el 10% que no voy a tener, cuando en realidad lo que tengo, lo tengo porque Dios me lo da. ¿Sí me hago entender, iglesia? Esto es tan importante que lo entendamos, porque cuando hayamos hecho todo lo que podamos hacer
¿Sabes qué nos dicen los evangelios que debemos decirnos? Siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer, eso hacemos. Y no hacemos nada de más, porque a veces ni siquiera somos fieles con el Señor. ¿Sabe? Nadie puede ganar el cielo. Nadie puede ganar las promesas que Cristo Jesús adquirió con su propia sangre. Si hay un camino al cielo por obras, si hubiese un camino al cielo por obras, entonces ¿por qué Jesús dejó el cielo? ¿Por qué Jesús dejó su trono? ¿Por qué vino a morir con tanto dolor y tanto sufrimiento en esa cruz? Piensa conmigo por un momento, ¿por qué la historia de la humanidad se parte en dos? ¿Por qué? ¿Por qué entonces tanto dolor allí en el Getsemaní? ¿Por qué el dolor del Gólgota con esa cruz, con ese dolor, con ese clamor de Jesús, pidiendo al Padre que no lo abandonara? Lama, lama, sabactani, esa agonía, esa situación tan difícil, amados en Jesús. ¿Por qué todo esto cuando habría sido tan sencillo si tú te esfuerzas un poquito, si tú haces algo difícil, si hubiera habido otra manera de hacerlo? Pero es que no la hay, no existe. Nuestras justicias, dice la palabra, son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Sabes? Si estás fuera de Cristo, si crees que no necesitas a Cristo, si aún no quieres seguir a Cristo y solo a Cristo, aunque tú seas una buena persona, aunque tu justicia propia sea muy alta, serás un leproso. Siempre serás un leproso, porque tu lepra, espiritualmente hablando, solo el amor de Cristo la puede sanar. Solo la unción del Espíritu Santo la puede sanar. Juan capítulo 3 en el versículo 18 dice: el que cree en Él, este es Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es un versículo mío, lleva más de 2000 años escrito. El que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree, sino que cree en la fuerza del universo, en la fuerza de los caballos, en la fuerza de los árboles, en la fuerza de los astros, en la fuerza del cosmos, en la fuerza de la luna y las estrellas y el sol, y el que cree en todas estas cosas tan terribles, el poder de las piedras, el poder de los metales, el poder de las plantas y toda esta mentira, esta parlafernaria, todo este embuste, que hay que abrazar un caballo porque el caballo tiene energía. ¿Cuál energía? Abrace la palabra, declare la palabra, crea en la palabra. Hay que abrazar un árbol porque la Pachamama, la naturaleza, tiene la fuerza de la creación, del creador, y todos somos semidioses porque todos tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Mira, si tú lees el libro de Génesis, cuando Dios crea lo que hace en los 6 días de la creación, porque al 7º día Él descansa, dice la palabra de Dios que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. ¿Qué significa eso? Que la creación es completamente ajena a Él, que Él no está en la creación, que la creación no tiene su esencia, no tiene su fuerza, no tiene su poder, no tiene su naturaleza. La creación refleja la sabiduría, refleja la grandeza, refleja la majestad, refleja el poder de Dios. Es hechura suya, como cuando tú ves un Picasso y tú sabes que tiene el trazo de Picasso. De la misma manera tú ves la creación y tú dices: esto no puede ser producto de la explosión, esto no puede ser producto de que una ameba se convirtió en lo que vemos.
No, es hechura de una mano, de una mente superior de nuestro Dios, pero ella es completamente diferente y ajena a nuestro Creador. Cuando yo veo cristianos con esto de que las gemas y las aguas y las plantas y los animales y los astros y la luna y el universo y el planeta y las energías, yo digo, Dios mío, ¿quién los doctrinó? ¿Quién los discipuló? ¿De dónde llegaron? ¿A qué iglesia iban? ¿De dónde sacan eso? Están tan confundidos, tan perdidos en el espacio que no tienen ni idea en quién han creído, porque le mezclan, le suman, le añaden, le revuelven a Cristo otros poderes, otras fuerzas, otras influencias, y eso, iglesia que me escuchas, no existe. Solo Cristo, solo la palabra, solo la fe en Jesús. Todo lo demás es creación de Dios, pero es completamente ajeno y diferente de Él. Los hombres no somos semidioses ni nada que se le parezca. El que está sin Cristo, el que no ha creído en Él, es condenado. Una afirmación enfática, clara y contundente. ¿Qué vuelta le va a dar a usted a este versículo? Pero el que cree en el unigénito Hijo de Dios, Él es salvo, es bendecido, es rodeado de la gracia, el amor y la bondad del Señor. Pero esto genera que tú tengas que crucificar tu orgullo, porque siempre quieres hacer algo que te merezca la bendición de Dios. Entonces tú tienes que hacer sacrificios. ¿Sabe? Yo ayuno, pero yo no ayuno para que Dios me bendiga, porque me puedo matar de hambre. No lo necesito. De hecho, muchas veces, y te lo confieso, abro mi corazón, a veces ya me he tomado el primer sorbo de café y me acuerdo que estoy en ayuno. A veces ya me he comido media arepa y digo, ay, hoy es miércoles de ayuno, y no me como el resto. A veces hago ayunos bugueños, mal hechos. Y aún así Dios me colma de bendiciones. O a veces hago el ayuno bien hecho, pero me agarro con William y digo, pues hasta aquí me llegó el ayuno. Tenemos una discusión, una pelea, un desacuerdo fuerte y digo, y yo en ayuno. O a veces me veo hablando mal de alguien y el Espíritu Santo me dice, oye, yo amo a esa persona, ten cuidado con lo que dices. Y yo digo, Señor, perdóname esta boca mía, Padre, y estoy en ayuno. Y así un montón de cosas más. Así que no es por el ayuno, no es por el ayuno. Es porque el amor de Dios rodea mi vida. Tu misericordia permanece en mi vida, porque he creído en Jesucristo y solo en Jesucristo. Porque he confiado en su palabra y solo en su palabra. Porque me he apropiado de sus promesas y solo de sus promesas. Porque Él es mi fuerza, mi paz, mi castillo, mi refugio, mi escondite, mi libertador. Él es mi consolador. Él es el autor y el consumador de mi fe. Él es mi sombra. Él es mi camino, mi verdad, mi vida. Él es todo para mí. Él es todo para mí. ¿Te acuerdas de lo que se les ordenó a los que fueron mordidos por las serpientes en el desierto? El Señor traía este pasaje a mi mente cuando preparaba este primer punto del orgullo. Porque ellos no tenían nada más sino que mirar a la serpiente de bronce, mirarla. Y en el momento en que la miraban, eran sanados de la mordedura letal, mortal que habían sufrido. Jesucristo dijo que así como Él iba a ser levantado, así como Moisés había levantado la serpiente de bronce en el desierto, Él debía ser levantado en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
haciendo la comparación en el Antiguo Testamento en que todo aquel que veía a esa serpiente de bronce brillar con el sol o con la luna, la veía y era completamente salvo de la muerte, era sano de la enfermedad. Si tú miras a Cristo, crees en Cristo, confías en Cristo, descansas en el poder de Cristo e invocas a Cristo cada mañana, no necesitas absolutamente ningún sacrificio, ninguna penitencia, ningún esfuerzo, nada más sino mirarlo a Él. No tenían que, amados, hacer rondas de oración, ni penitencias, ni sacrificios. Nada más que una mirada a la serpiente de bronce y la persona era completamente salvada. Si confías en Jesús, serás salvo. Si confías en Jesús, serás salvo. Ahora, Dios debe castigar el pecado. Todo el pecado que tú has hecho, todo el pecado que yo he hecho y que sigo haciendo. Todo el pecado que en desobediencia, en ignorancia, en rebeldía, en ceguera, en sordera, en parálisis espiritual yo hice. Y el pecado que aún ahora conociendo y sabiendo y entendiendo hago. Ese pecado debe ser castigado. Pero entonces, ¿cómo, pastora, si usted me está diciendo que el Señor me bendice? Claro. Tuvo que haber un sacrificio sustituto. Y el sacrificio sustituto es el que Jesucristo asumió, llevando el castigo de nuestra paz, de nuestra salvación y de nuestra bendición sobre sí. Él es como ese cordero que se encontró Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac y Jehová le detiene la mano, pero tiene que haber un sacrificio, tiene que haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces un cordero estaba allí enredado y entonces lo toma y lo pone sobre el sacrificio. Baja a Isaac de allí y sacrifica ese cordero. ¿Sabe, iglesia? Tú y yo fuimos quitados por el Señor y en lugar nuestro, para que fuera castigado, fue puesto Jesús, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y fue castigado en tu lugar. Él fue el sustituto tuyo, para que en lugar de tú ser castigado por todas las porquerías y las inmundicias que hemos hecho, Jesús fuese castigado. Por eso la ira del Padre vino sobre Jesús, para que la bendición de Dios venga sobre ti y tus hijos y tu descendencia, nietos, bisnietos, tataranietos, gozarán de la bendición de Dios por tu fe, por tu amor, por tu seguimiento, porque creíste en Jesucristo con todo tu corazón. Puedes tener la certeza de que sin importar tu pasado, tu historia de vergüenza, de dolor, Jesucristo cumplirá sus promesas. No digas yo no soy digno, porque Dios dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió para avergonzar a los sabios, y lo que no era para que fuera en su presencia. Él te escogió, a Él le plació salvarte, y para Él tú eres de gran estima. Quiero que entiendas en esta mañana que Jesucristo vino al mundo y asumió el castigo de nuestro pecado. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El castigo, el pecado sí debe ser castigado. Dios no pasará por alto al culpable, ni le picará el ojo para que entremos al cielo llenos de maldad y de inmundicia. Pero como el pecado debe ser castigado, y tú no eres castigado, sino salvado, tú no morirás, sino que vivirás eternamente. Entonces Jesucristo fue el sustituto.
para que todo tu pecado, tu maldad y las consecuencias que tú debieras asumir fueran sobre Jesús. Él fue castigado en lugar nuestro. Y si Cristo murió en mi lugar sin que ni siquiera yo se lo pidiera, solo por amor, amados, y yo estoy completamente perdonado en Cristo Jesús. Y por su sacrificio, yo tengo la bondad, la misericordia, la generosidad, el amor y la salvación de Dios. La salvación eterna. Amados, yo debo vivir feliz, gozoso, sirviéndole. No me alcanzará la vida para servirle porque yo entiendo de qué se trata el Evangelio. Yo entiendo cuáles son las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Es que Jesucristo murió en mi lugar. Es que si yo no vengo a Cristo, yo voy a ser un leproso toda mi vida, con todo lo que eso significa, por más buena persona que usted sea, porque le repito que su justicia, su bondad, su ética y su moral son como trapos de inmundicia delante de Dios. Eso no le alcanzará jamás. Pero si usted viene a Cristo y usted rinde su vida a Cristo, y usted le entrega su corazón a Cristo, y usted confía solo en Cristo, y se deja de una vez por todas de las piedras y de las gemas y de las energías y de las fuerzas y del cosmos y del universo y de las galaxias y del todo ese cuento que hay, hermanos, de que esto es buenísimo para esto y esto es buenísimo para aquello y esto es bendito para no sé qué más. Usted lo que necesita es conocer más a Jesús y enamorarse más de Jesús y leer más la Biblia, porque me parece que la lee realmente muy poco. Cuando un hombre realmente cree en Jesucristo, vive para Cristo, vive para Él. Yo no le sirvo por nada más que por entender el Evangelio. Entendimos el Evangelio. Entendimos lo que Cristo hizo. Entendimos lo que era ser leproso y ahora tener la piel como la de un bebé. Entendimos la nueva naturaleza que Dios puso en nosotros. Entendimos lo que era ser cristiano y seguir a Cristo. Y no podemos vivir si no es haciendo discípulos, predicando su palabra, enseñando su mensaje, rindiendo nuestra vida, sirviéndole con todas las torpezas, limitaciones que William y yo tenemos. Solo queremos vivir para servirle y nada más que para eso, porque cuando un hombre realmente ha creído en Jesucristo y ha entendido el Evangelio, vive para Cristo. No, Cristo vive para él. Porque nosotros lo hemos entendido al contrario. Cristo vive para mí, para bendecirme, para ayudarme, para darme, para... No, hermanos, usted vive para Cristo. Usted vive para Cristo. El Evangelio hace esto. Le devuelve al leproso la piel como la de un bebé. ¿No volvió Naamán a su amo con la carne como la carne de un bebé? Eso es lo que hace el Evangelio, te da un nuevo corazón, una nueva naturaleza, una nueva vida, una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir. Eso es lo que hace el Evangelio. Pero esto es en cuanto al orgullo. Te dije que te iba a hablar de un segundo aspecto. Luego Naamán dijo en Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 12, escucha lo que dice. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Sabe? El hombre tiene que luchar no solamente con su orgullo espiritual, de querer hacer cosas difíciles y de sentir que merece la promesa, sino que tiene que luchar con la incredulidad, con el cuestionamiento a la promesa, el cuestionamiento al cumplimiento de la promesa.
Hacemos preguntas malvadas todo el tiempo en nuestra mente para cuestionar a Dios, para decidir negar la realidad de Dios. Hacemos preguntas que solo pretenden ser una excusa para continuar con nuestros pecados y resistirnos a la obediencia y al llamado de Dios. Es un cuestionamiento malvado al que tenemos una fuerte tendencia. Si yo entiendo bien el texto que leí, hermanos, cuando dice, los ríos de Abana y Farfar no son mejores que todas las aguas de Israel, si me lavare en ellos no seré también limpio. Y dice que se volvió y se fue enojado. ¿Qué significa esto? Que Naamán está cuestionando que la promesa se pueda cumplir. Naamán está cuestionando que algo tan simple, tan fácil y tan sencillo le pueda quitar de encima una lepra incurable, mortal, horrorosa, espantosa. Él no puede creerlo. Entonces empieza a cuestionar. ¿Abana y Farfar no son mejores? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? ¿No hay mejores ríos allá donde yo vivo? ¿Qué virtud hay en el agua de aquí? ¿Por qué me deberían decir que vaya a lavarme allá? Yo me he bañado muchas veces en ríos y nunca se me ha curado la lepra. ¿Qué sentido tiene lo que este Eliseo me está diciendo? Cuestionamientos. Quiero que lo note conmigo. A la promesa, al cumplimiento de la promesa. Naamán está pensando y está diciendo, esta enfermedad tan grave no se me quitará bañándome. Es que yo no tengo mugre, tengo lepra. ¿Y qué es lo que me están diciendo? ¿Por qué debo lavarme en el Jordán? ¿Por qué? ¿Para eso viajé tanto? ¿Para que me diga que me meta 7 veces a ese riachuelo de aquí? ¿Por qué no me meto yo a un río de mi tierra? Allá los ríos son más grandes, más cristalinos. Tenemos ríos espectaculares en Habana y Farfar. Son ríos más limpios, más anchos. Todo eso él está pensando, ¿sabe? Él está cuestionando el cumplimiento de la promesa. Él dice, no se puede cumplir. El cuestionamiento, amados, a la palabra de Dios se muestra como indagación reflexiva. No se muestra como incredulidad y pecado. No. Muchos jóvenes, hombres y mujeres se me han acercado en diferentes momentos y me han dicho, pastora, no puedo creer que solo Cristo salve. Me cuesta aceptar que la fe cristiana sea la única verdad que lleva a la vida eterna. Yo los aprecio, los respeto. Aquí en esta iglesia crecí y aprendí, pero ahora tengo cuestionamientos maduros acerca de la fe que me enseñaron mis padres. He aprendido en la universidad, un profesor me prestó un libro y realmente me ha llevado a abrir la mente. Lo que te ha llevado es a cuestionar la palabra de Dios. Y eso se deja ver como reflexión, eso se deja ver como criterio, eso se deja ver como una mentalidad abierta. Y eso no es nada de eso. El cuestionamiento a la sencillez y pureza de la palabra de Dios es el segundo ataque que recibió Naamán de parte de Satanás. Y también será un ataque que venga sobre ti para hacerte dudar de que la promesa que Dios te dio se cumplirá. Primero atacará tu orgullo y te va a decir que te falta ayunar, te falta orar, te falta hacer, te falta. A ti no te falta nada. Vas bien. Si vas con Cristo y estás confiando en Él, vas bien. Y Dios abrirá puertas y te pastoreará por verdes pastos y abundantes aguas. Y nadie te arrebatará de su mano. Vas bien.
No tienes que hacer nada extraordinario para que Él te mire, te escuche y te ayude. Nada. Lo extraordinario ya lo hizo Él en la cruz del Calvario. Pero también Él va a tratar en segunda instancia de que tú cuestiones y de que tú dudes y de que tú preguntes a manera de reflexión sensata, lógica, coherente, madura, estructurada, ¿no? Una cantidad de preguntas. ¿Era lógico que Él pensara, ¿cómo me voy a sanar metiéndome a un río? Sí. Los criados que Él llevó no le dijeron, no, Señor, tú tienes toda la razón. Ese viaje que nos metimos para esto, de verdad, tiempo perdido, devolvámonos. No, lo que le dicen es, pues es fácil, la peor diligencia es la que no se hace. Padre, le dicen, Padre mío, pues vamos. O sea, es tan fácil que devolvernos contigo leproso, pues realmente no aguanta. Allí realmente métete 7 veces allí, está tan fácil lo que Él te dijo que pues hagámoslo, ¿qué tal? Pero claro, cuestionar, preguntar, dudar, reflexionar, no era algo ilógico, era algo lógico. Ya en el huerto del Edén, el diablo le decía a la primera pareja, con que Dios ha dicho. Cuestionamiento. La gente dice, ¿por qué tengo que congregarme? La Biblia dice que no dejes de hacerlo como algunos tienen por costumbre. Y luego dicen, ¿y por qué tengo que predicar? Bueno, porque somos la voz del Señor y Él llena nuestra boca. Y luego dicen, ¿y por qué tengo que servir? Bueno, porque somos su cuerpo. Y luego dicen, ¿y por qué tengo que diezmar? Para que haya abundancia en la casa del Señor. Y luego dicen, ¿y por qué tengo que dejar de pecar? Bueno, porque la paga del pecado es muerte. Y empiezan, pero es que yo creo que Dios sabe que, a mí me parece que, sabe, cuestionamientos. Y hay tanta soberbia y tanta sofisticación en los argumentos que se autoconvencen de que aquello que están desobedeciendo es aprobado por Dios. El cuestionamiento también ha venido sobre mí en estos días, ¿sabe? Y viene con frecuencia. Por eso te hablo de esto, porque esto inspiró este sermón. Dios nos prometió cuando empezamos esto que la iglesia tuvo que cerrar sus puertas, y ya llevamos 3 meses con la iglesia cerrada, que nada nos iba a faltar. Y el Señor nos lo dijo en su palabra en varias promesas. Pero entonces aparece el cuestionamiento en forma de reflexión sabia. Y me dice, ¿cómo se van a sostener si la mayoría no diezman? Si escasamente lo hacían de manera presencial, ahora que son una iglesia virtual, ¿cómo lo harán? ¿Cómo se van a sostener? Y empieza el cuestionamiento a la promesa que Dios nos dio, a hacer tambalear la certeza de que Dios lo haría. Y te digo que por este tiempo lo ha hecho. Dios ha provisto, ha movido corazones y nos ha sostenido de manera sobrenatural. Él prometió que bendeciría este ministerio. Pero luego viene la reflexión, el cuestionamiento, hacernos ver que la gente es tan dura que empezamos a cuestionar las promesas y empezamos a dudar que no vamos a poder construir el templo. Y empezamos a reflexionar y luego decimos, no, un momento, Dios lo dijo. Y es lo que tú debes hacer, detener esa reflexión que aparentemente es tan sabia, aparentemente es tan intelectual, aparentemente es tan lógica, y simplemente decir un momento, Dios lo dijo. Dios dijo que si nos sumergimos 7 veces en el río Jordán, la lepra desaparecería. Una promesa sencilla, una promesa básica, una promesa fácil, una promesa imposible, porque el pastor oraba ahora y decía que las promesas están dadas en contextos imposibles, pero Dios lo dijo y tú simplemente debes creer y no permitir que la incredulidad,
esa reflexión incrédula empiece a darle vueltas a la posibilidad de esa promesa. Iglesia del Señor, quiero que oremos en esta mañana. Quiero que juntos le pidamos al Espíritu Santo de Dios que puedas liberarte de todo orgullo y de toda mezcla y de toda doctrina que tú le has aumentado y añadido, ¿verdad? Por ignorancia, por falta de discipulado, por falta de una doctrina seria, constante, perseverante. Y tú estás escuchando un montón de predicadores y de maestros y de personas que tú consideras que tienen gran sabiduría y lo que son es grandes estafadores, embusteros y falsos maestros. Y estás terriblemente confundido. Yo te pido en el nombre de Jesús que tengas una cobertura, un pastor, una iglesia, una doctrina. Y que esa sea la de tu iglesia. Que dejes de estar como gallina culeca en cuanta canal de YouTube y en cuanto predicador y en cuanto enlace te llega y en cuanto mensaje te comparten y en cuanta prédica te reenvían. Porque el mensaje es sencillo, es Cristo, Cristo Jesús. Y quiero pedirte que no tengas esa incredulidad, ese cuestionamiento a la promesa, sino que simplemente la creas. ¿Qué tuve que hacer con mi esposo? Reprender ese cuestionamiento. Y le dijimos al diablo, estás vencido, te destruimos, te deshacemos. En el nombre de Jesús, no vas a venir aquí, que cómo vamos a hacerlo, que cómo vamos a avanzar, que cómo se va a cumplir, que cuándo va a suceder, que de qué manera, si mire esto, si mire aquello, nada. Dios sabrá, Dios lo hará. Como lo hizo con Naamán, lo hará contigo. ¿Crees? Vamos a orar. Señor Jesús, cierra tus ojos allí un momento, por favor. Y dile, Señor, aquí estamos. Aquí estamos delante de ti. Hay una oración que está en tu pantalla en este momento y quiero que tú la hagas conmigo allí donde estás. El Señor me dirigió a hacer esta oración. Di conmigo, no puedo ser salvado por ningún mérito o esfuerzo. Solo en Cristo Jesús hay salvación, porque solo Él puede perdonar mi maldad. Dile, Señor, hoy renuncio al orgullo y a la autosuficiencia. Declaro que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Reprendo todo pensamiento que cuestiona el cumplimiento de las promesas de Dios. No puedo saber cómo obra Dios. No me corresponde entender el propósito de Dios. Dile conmigo, creo, obedezco y avanzo por fe y no por vista. Declaro que cada promesa de la Biblia ha sido firmada, confirmada y sellada con la preciosa sangre de Jesús. Él murió en mi lugar. Por tanto, sobre mí recae la bendición, misericordia, bondad y generosidad de Dios. Di conmigo, Señor Jesús, tú eres mi único y suficiente Salvador y el autor y consumador de mi fe. Declaro que sobre ti se cumplirán las promesas. Declaro que la bendición de Dios te alcanza. Declaro que el Señor Jesucristo te guía y te lleva por sendas de justicia. Declaro que toda puerta que Él abre para ti, nadie la puede cerrar. Declaro que el Espíritu de Dios está sobre tu casa y sobre toda tu descendencia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, oramos en esta mañana dándote a ti toda la gloria y la honra. Amén y amén, Señor. Aleluya.